Aquí comienza Café que Sana, un espacio de Padma creado para ti. Bueno, bienvenidos a Café que Sanas. Yo soy Carolina González, psicóloga clínica, y hoy nos acompaña Orlando Donado, compositor y músico colombiano, quien ha llevado su obra musical a plasmar desde el arte, la tristeza, la nostalgia y muchas otras emociones tan importantes en el ser humano. Desde también su canción de Corazón Negro, que fue también parte de la serie sobre la vida de la niña Emilia, y hasta muchas otras cosas que nos va a contar hoy Orlando. Vamos a hablar un poco de salud mental, de depresión en hombres, de música, de arte y de todo un poco. Así que bienvenido Orlando, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, todo un honor estar en estos planes Muchas ajenos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Orlando, ¿cuándo descubriste que la música era tu manera de canalizar y de sacar la tristeza? ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Pues no joda, yo nunca lo pensé de esa forma. Siempre fue como algo que yo siempre he hecho música, pues nunca he tenido ningún objetivo, ni la mayor motivación casi siempre es como hacer música para uno poder vivir de eso, ¿no? De música comercial. A partir de eso uno empieza a meterse como en lugares que no son tan naturales. O sea, uno deja como que uno pierde un poquito el ser propio, que eso también es una vaina que se va encontrando con el tiempo, la experiencia, la vida, la vejez, la adultez, toda esa vaina. Entonces primero fue una vaina un poquito menos, no era tan orgánico, uno siempre buscó eso, y cuando te das cuenta que tienes cierta facilidad para componer y cierto tipo de acordes los que te resuenan más, ahí te vas metiendo ya en una parte más nostálgica. Entonces, a mí me gustan mucho los acordes menores, y lo que alguna vez, y lo que siempre he dicho por ahí, que a mí la música es algo que viene, la inspiración no llega porque sí, uno tiene que estar constantemente trabajando en la cuestión, y después de ahí tú te das cuenta que puedes de pronto expresar cosas sin tener conciencia de lo que estás diciendo. Muchas veces uno compone palabras que salen así como rápido porque tienes unas melodías en la cabeza, y de pronto en algún momento ves lo que va saliendo también después cuando le quieres poner letra, como acomodando eso a las melodías, y empiezan a surgir cosas que son inconscientes, y después sientes que estás construyendo algo que viene de algún tipo de algo que uno quiere solucionar en la vida o arreglar Ok. ¿Qué emociones o qué situaciones te llevó a ti a componer la canción Negro Corazón? ¿En qué momento estabas de tu vida? Bueno, sí, Corazón Negro, pues surge de una experiencia con melodías bullerengueras, porque estaba tocando con un grupo de bogotanos folclore. Entonces quería como hacer una canción, componer música propia para ese proyecto que estaba chévere. Y en ese tiempo yo estaba como pasando un rato ahí medio terminando con una pareja de la que estuve muy enamorado. Entonces era como una dicotomía ahí entre seguir adelante o así le costara a uno la vaina, o simplemente dejar la cosa tirada y uno pues aguantarse el despecho y curarse como para uno volver a tener una vida más tranquila, porque estaba haciendo medio insoportable la relación con la pelada, si estuviera yo muy enamorado o lo que fuera. Entonces fue un juego de melodías y de palabras que realmente salen como inconscientemente. Yo estaba jugando como con melodías y frases rítmicas, y empiezan a salir palabras que tenían que ver era como una comparación entre mi cabeza y lo que era mi casa en ese momento. Que yo también era un poco como desordenado, así, literalmente. Y mi cabeza estaba también un poco embolatada. Entonces era como una relación con ese tema de lo que es tú poder tener algo organizado. Entonces a veces yo parto como de esa sensación visual de que tú, si tienes la casa ordenada, es más tranquilo también para tu cabeza. Como que hay una relación directa ahí. Es decir, podríamos decir que la música te ayuda como a darle forma y organización
a esas ideas y a esas emociones que tienes en algún momento? Sí, pueden ser de las dos formas. Pues de esa forma porque también fue como que siento que desde que me volví más organizado con mi casa y con mis cosas, también eso se traduce en esa organización musical que a veces es tan difícil de lograr, como la disciplina que debe uno tener para hacer una estructura musical. A veces uno no tiene ni idea de lo que está haciendo, sino que simplemente hay cosas con las que uno nace, que uno siente y a veces funcionan, pero le toca a uno buscar de dónde, como unos patrones estructurales que ya existen en el mundo, o sea, como los arquetipos, es algo así como los arquetipos. Entonces eso ayuda mucho en cuanto a esa situación de tener un grupo y organizar hasta un ensayo o una composición o uno solito tratar de ser uno mismo, una sola entidad para que surja algo pues creativamente chévere y no sea como tan, porque a veces si no hay organización el proceso es más lento, el proceso es un poco lento. Yo también andaba tomando mucho trago en ese momento de la lata y obviamente siempre buscando ocultar todo lo que a uno le está pasando, como anestesiarse un ratico ahí, y no fue la mejor opción, la verdad sí me arrepiento de todas las veces que traté de ocultar vainas por estar borracho o trabado o lo que sea que uno busque en la vaina. Sí, que le pasa a muchas personas actualmente como una vía de escape de esas emociones que nos cuestan manejar, ¿no? Tú te radicaste nuevamente en Barranquilla para cuidar a tu papá, ¿verdad? Sí, mi papá tiene, pues él siempre, como que en la familia hay un problema del corazón, ¿no? A nivel también de orgánico, no que, porque la verdad es que mi familia siempre ha sido un poco, no decir descorazonada, pero son como que, no son de fácil acceso emocional. Y no son muy cariñosos entre ellos y yo aprendí a ser cariñoso realmente cuando me fui a vivir a Bogotá, como con mis amigos, o sea, porque allá hay una apreciación muy diferente a lo que es cuando tú interactúas, saludas a alguien que quieres o que estás conociendo y eso me gustó, como el abrazo. O sea, en Bogotá fue de las primeras veces que empecé a abrazar hombres, mujeres también. Acá es más jodido esa interacción. Ya ha cambiado un poco eso, pero acá tú sabes cómo es una vaina bien medio machista. Sí, la misma cultura, ¿no? Misógino un poco, sí. Ok, ¿y cómo fue todo este cambio nuevamente para ir a cuidar a tu papá? Fue una mierda. Fue muy difícil, todavía sigue siendo difícil, porque a mí Barranquilla no me agrada mucho por cuestiones, sí, como socioculturales o como se diría, como sociales, más que culturales. Pues sí, tiene que ver la cultura, pero a veces toda esta vaina que viene del machismo, no siento que es más subcultural que cultural. Entonces aquí se ha tratado de disfrazar que entonces es una cultura machista, pero yo creo que simplemente es porque no asumen la responsabilidad de las cagadas que han hecho acá, pues, en cuanto a ese carácter misógino y es jodido. Entonces a mí nunca, Barranquilla siempre me confundió y ahorita está más chévere, ya hay una comunicación más bacana, hay gente ya se está volviendo un poco más cosmopolita, entonces ya está todo más permeado y todo está con unos colores un poquito más agradables para mí. Y estoy volviendo a conectarme con gente de la música y estoy volviendo a hacer música porque ya con mi papá tengo las cosas un poco más organizadas, tengo entonces más tiempo para mí, porque se está volviendo una relación así súper simbiótica con el man y degenerativa. ¿Y tú crees que eso fue parte que emocionalmente de pronto tuviste o tienes, no sé, el síndrome, como se dice en psicología, el síndrome del cuidador, que es la persona que puede que esa persona se vuelve tan dependiente a ti, tú sientes como tanta motivación, más allá de ser tu papá también, de ser cuidador, de ser salvador, de ser solucionador? ¿Tú crees que esto te pegó a ti? ¿Te pasó? Sí, totalmente. Yo me tiraba por una ventana, porque con mi papá me tocó, pues cuando yo me vine para acá, me tocó primero vivir con él en su casa un tiempo y fue súper torturante
y era como que yo no, prácticamente yo estaba como en una cárcel un poquito, entonces yo no sabía a lo que venía, yo no sabía lo que era ser cuidador, yo pensé que era... No te lo imaginaste. No, exacto. No me lo imaginé porque obviamente surgió como un aprendizaje de todo eso y sencillamente es que uno como cuidador no puede esperar ni validación ni agradecimiento de la persona que uno cuida, o si no, porque si no ya no hay que tener expectativas porque si no uno se puede frustrar, ¿no? Claro, y eso me pasó, entonces yo tuve que recurrir a psicoterapia y eso me ayudó bastante. Las charlas, increíble, ya nos hemos hecho amigos. Pues. Ok, ¿y qué puedes ver que de la terapia te haya funcionado que de pronto la música por sí sola no haya alcanzado de pronto a dar? Sí, porque yo estaba totalmente bloqueado con la música. Me pasó en ese proceso, quedé bloqueado, o sea, yo no quería saber nada de mis aparatos, ni de guitarras, baterías o nada, no tenía ganas de componer. Entonces, ahí es donde yo te digo que yo no soy baterista, o sea, yo soy una persona que a veces todavía no sé quién soy realmente, porque uno todo el tiempo está actuando de cierta manera dependiendo del momento que estés viviendo, dependiendo de con quién estés compartiendo, quién es tu jefe en el trabajo, quién es la persona de la que estás enamorado, quién piensas tú que es el ideal para ti como pareja, toda esa vaina son un montón de papeles como si estuviera uno en una obra de teatro eterna. Sí. Teatro eterna. Que no está mal, también ser flexible. No está mal. Sí, es ser flexible, seguirte conociendo, ¿no? Porque yo siento que cada pérdida, cada cierre, cada triunfo, cada éxito que tengas en tu vida, vuelves y te reconstruyes, ¿no? Vuelve y sale una nueva versión de claro. ti. Hablemos un poquito de la depresión o de la tristeza en los hombres. Este tema no es muy hablado precisamente de alguna forma culturalmente, en nuestra sociedad nos han dicho, bueno, y varias sociedades en el mundo nos han dicho que los hombres son los que tienen que ser fuertes, que hay otras vías de escape, hay de pronto elementos de protección que uno puede usar que no son los adecuados muchas veces antes de llorar, antes de sacar, antes de exponerte y verte vulnerable. Entonces, ¿tú te has definido como una persona triste? Sí, eso yo a veces, el hecho de exteriorizarlo, porque yo a veces pienso que uno también perpetúa ciertos dolores, ciertos traumas o también hasta situaciones buenas. Entonces, el hecho de exteriorizar que me siento todo el tiempo como una persona triste quiere decir que cada vez que hay algo alegre, es sorpresivo para mí y lo disfruto mucho. O sea, entonces sí, como que no tiene sentido para mí sentir que todo el tiempo estoy alegre, que soy una persona hiperpositiva y que entonces si estoy mal, entonces tengo que transformarlo en que busco para que esté bien. No, si estoy triste y me lo gozo. Y cuando llega uno y toca a fondo, ahí surgen otras cosas bacanas y ahí solito se va cambiando la película. Pero tú no puedes obligarte, que si estás pasando un mal momento, obligarte a que tienes que ver la vaina de una manera feliz cuando eso no se puede. O sea, en mí, o sea, hablando por mí, yo eso nunca lo puedo hacer. Siempre trato de tocar fondo en cuanto a la sensación que tenga. Si estoy muy, muy mal, ha sido mejor cuando he estado sobrio y he tocado fondo que cuando he estado intoxicado con algunas sustancias, y tocar fondo de esa manera uno no encuentra nada. Uno encuentra más bajoneo, más tristeza, más depresión, tal. Entonces, las veces que he estado sobrio, que fue todo ese tiempo con mi papá, realmente abandoné el alcohol como por casi un año. Ni media cerveza me olía, dicho, y me volví full fumador de cigarrillo y tomador de café. Me tomaba 15 cafés al día y bueno. ¿Y tú crees que esto, cuando tú has estado triste, cuando has estado como en esos bajones, hay mucha gente que en esos bajones que ve como un túnel sin salida, realmente es mucha oscuridad, lo que hay en su cabeza, en su corazón, en su entorno, mucha gente decide irse de este mundo, ¿cierto? Por su propia decisión. ¿Tú has pasado por esto? ¿O qué te ha ayudado a no llegar a hacer esto
en tus peores momentos, digamos, de que te has sostenido? Bueno, sinceramente a mí todo este tema de la muerte siempre me ha parecido fascinante. Yo como que no sé, no estoy seguro si es que no le tengo miedo a morirme o sencillamente también me parece un concepto muy abstracto y muy llevado al parecer de comunidades enteras religiosas que dicen que se murieron algún día y ven una luz que viene, que no sé qué. Y sencillamente me parece fascinante. Por eso me gusta mucho Jaime Sabines, que es un poeta mexicano, escritor mexicano, que siempre su poesía es inspirada en la muerte de los muertos y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, a mí me parece fascinante. No me como el cuento de nadie cuando dicen que estuvieron muertos y vieron el mismo túnel, todo el mundo ve el mismo túnel, entonces yo siento que es un contagio ahí como por dar un testimonio esperanzador, pero es tan repetitivo que para mí se vuelve ya ridículo y como que no tiene ningún peso. Para mí, respeto a las personas que ven ese túnel y son felices con ese tema. Pero hay un filósofo pensador, ¿cómo se llama este man? Que es un man que es como ruso, o así me fue el nombre, pero el man decía eso, me dice, no, cuando viene ese túnel que tú ves esa luz no es nada, esa luz es que viene otro tren que te va a atropellar y te va a llevar por delante, eso no es que sea que estás viendo algo allá, no me acuerdo el nombre y te digo. Ok, y en esos momentos de pronto exacto. Nunca he sentido ganas de suicidio. Nunca lo has. Nunca. No. Okay. Imaginariamente me parece muy bonito pensar que uno puede morirse, comunicarse con alguien y volver aquí a esta tierra. Eso hace poquito tuve unos amigos relanzaron una canción que yo compuse y se las di en un tiempo en el que estuvimos tocando y que parece que hablara de eso, pero es realmente algo muy onírico, imaginario, un cuento que me eché y que obviamente a mí me parecería el puta uno poder morirse un ratito y volver, pero que haya pruebas después, que uno vea que después dices, no, aquí está. Y que puedas volver. Exacto. Que no te quedes por allá, sino que realmente puedas volver. No, totalmente. Entonces, esta vida todavía yo soy un man súper pesimista, entonces esta vida me parece que es la precisa para uno ser pesimista. Entonces sí quiero ver qué va a pasar en unos años más por acá. O sea, tengo una hija que amo y sí quiero verla crecer. ¿Cuántos años tiene tu hija? 13 años. Ella vive en Bogotá, ¿verdad? Sí, yo acabo de verla, acabo de estar en Bogotá y ella está en ballet y fue una vaina, como te digo, yo la vi, no la veía hace casi un año y me puse a llorar cuando la vi bajarse del bus porque la recogí, llegaba del colegio y yo acabo de llegar, pero era un llanto de felicidad. De felicidad. Claro, no era nada. Y a mí llorar me parece una delicia, yo lloro con todo. Ojalá todas las personas pudiéramos ver el poder sanador que también tiene el llanto, ¿no? Porque mucha gente se lo come, se ahoga, se enferma, se intoxica antes que una lágrima salga de sus ojos, ¿no? Y mira que las lágrimas son curativas, limpian y tienen un poder curador hermoso. Ahora que hablabas de tu hija, tú has estado como papá a distancia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has estado como papá a distancia? No, ya llevo casi unos 2 años y algo por ahí. He estado viajando mucho a Barranquilla hasta que ya tomé hace ya más de un año, mucho más de un año, casi 2 años, la decisión de venirme a vivir acá a frentear al toro que me tocó como padre. Sí. Entonces, esa decisión la tomé y nunca estuve seguro de esa decisión. Nunca estuve seguro, sino que era algo que yo creo que me tocaba y me tocó hacerme creer que era algo que tenía que hacer. Pero de pronto pudo haber sido de otra forma, pude haber repetido ahí la escena. Si pudiera repetir esa escena, de pronto hubiera tomado otra decisión. Y el estar
con tu niña a la distancia, que me imagino que no ha sido fácil, que muchos papás o mamás lo viven, ¿cómo has lidiado con esa distancia para aún así seguir siendo un papá presente? ¿Cómo lo has lidiado? No joda, ha sido complicado porque siento que mi hija, es decir, la mamá de mi hija está haciendo un trabajo, joda, que no tiene no sé cómo describirlo, no sé si está haciendo un bien o un mal, pero lo que está sucediendo me tiene tranquilo, me tranquiliza. Entonces yo trato de nunca meterme como en lo que ella hace con mi hija. Somos muy diferentes, o sea, la mamá de mi hija es súper controladora y mi madre, entonces yo soy un poco más laxo, más relajado con ese tipo de vainas, porque sé que eso es como un complemento, lo veo como un complemento. Sí. Entonces, las veces que estoy con mi hija trato de ser muy, no que le permita todo, ¿no? pero sí, joder, que descanse un poquito de la disciplina y que le impone la mamá, que no está mal. O sea, me parece que es necesario porque mi hija creo que tiende a ser más como yo que como su mamá, como más relajada con vainas, pero esa disciplina creo que yo también me hubiera podido servir si me lo hubieran dado a mí un poco más a esa edad. Sí. Entonces yo lo que veo es algo pues, chévere, algo positivo, me satisface, pero sí me da muy duro. A veces me doy mucho palo estar lejos de ella, culpo a mi papá de eso, siento que está haciendo que yo haga lo mismo que él hizo conmigo y a veces siento que lo hace a propósito, como que desde su alma narcisista o su personalidad narcisista, el man no le importa destrozar la vida de cualquiera con tal de que el man esté bien y se beneficie de eso. Entonces ese tipo de manipulación es lo que me lleva a sentir al man culpable de vainas, pero definitivamente es una vaina que yo tengo que sanar, porque ya no puedo estarlo culpando al man más de eso. Tengo que estar aquí ya en otra situación mental para poder no darme palo. Sí, además porque la culpa pues es uno de los sentimientos que más paraliza, ¿no? La culpa es una de las emociones más difíciles de trabajar, pero también es una emoción que paraliza, ¿no? Que muchas veces no sabes qué hacer con la culpa, dónde ponerla, cómo llamarla, qué color ponerle, qué sabor ponerle, porque es muy difícil de manejar. Y la única forma de transitar la culpa, sea con quien sea, es mirándola a los ojos y hacer un proceso de pronto desde la sanación o un proceso terapéutico, para confrontarla, ¿no? Para dejarla ir, porque como te paraliza, muchas veces inconscientemente o conscientemente no te deja avanzar. Y ahí es cuando uno ya después de un tiempito lo ve y uno dice, claro, es que no había sanado la culpa y todo lo que tiene la culpa alrededor, ¿no? Que generalmente es negativo. ¿Qué le dirías, Orlando, a un hombre, específicamente a un hombre, que como tú en algunos momentos haya lidiado o esté lidiando con la tristeza o con la depresión y que no sabe cómo salir de ahí o que cree que pedir ayuda lo haría verse débil? No, joda, yo pensaría, porque para mí es súper fregado. A mí nunca me gusta dar consejos, sino opinar acerca de lo que me permiten ver, porque a veces uno opina sin tener idea de lo que realmente está pasando en esa persona. Entonces uno tiene el atrevimiento de, hey, tú deberías meterte por aquí, meterte por acá, porque de pronto lo que has estado haciendo no es lo que deberías hacer. Eso a mí me cuesta trabajo decirlo, porque yo todavía estoy aprendiendo todas las vainas. Pero lo único que sé es que uno tiene que tratar de ver qué es lo que está perturbando pues mi estabilidad emocional, mi paciencia en cuanto a lo triste que me siento. O sea, esa fuente de la tristeza o del momento muy triste, porque como te digo, yo tengo una tristeza constante, habitual, y me la gozo. O sea, no quiere decir no lo digo como algo negativo. Hay gente que de pronto no lo ve así. Hay gente que de pronto tiene un pensamiento más positivo. Entonces es muy difícil decirle a personas así ese tipo de cosas. Entonces es una pregunta súper amplia. O sea, la respuesta es súper amplia porque no puedo pensar en solo una persona.
Entonces es difícil también coger y decir algo colectivo. Por ejemplo, tienes 10 amigos a los que quieres decirle cosas y usualmente uno termina diciéndole lo mismo a todos porque no joda, es tu punto de vista. Pero lo único que sé es que uno debe gozarse todo. La situación de tristeza debe ser una situación de gozo. Y cuando uno se ofende por algo, uno está triste por algo, uno sabe que es una vaina que toca sanar. Entonces hay que tratar de abrir un poquito más los ojos y la conciencia y uno observarse, porque uno casi siempre está proyectándose en los demás, pero no necesariamente esa proyección es real. Pero es muy difícil como poder dar una opinión. Como te digo, a mí me han dicho tantas cosas que muchas no me han servido de nada, porque son cosas que yo he vivido, ya procesos que yo he hecho. Entonces hay gente que ligeramente te dice, oye, ¿no has hecho esto con tu papá y tu tristeza y tu problema? Yo, sí, ya pasé por ahí. ¿Y no has hecho esto otro? ¿Qué tal? Y entonces, y son vainas que dice como, ¿será que es que yo soy un hijo de puta que no recibo consejos? ¿O es que la gente solamente quiere hablar por hablar porque necesitan decir algo para hacer sentir mal al prójimo o al amigo? Entonces yo nunca he sentido eso como muy... No que no sea sincero, sino que es muy ligero. Soltar esa palabra de aliento, el Dios te va a ayudar, el que ese sacrificio que estás haciendo se te va a ver reflejado en un futuro, no sé qué. A mí eso me sabe a callo. Entonces yo no me siento capaz de dar un buen consejo, pero lo único es eso, ¿no? Tratar de no dejarse llevar por la bola de nieve que uno está viviendo y tratar de... Obviamente la sobriedad es muy importante, pero hay mucha gente que no puede con la sobriedad tan fácilmente. Entonces o están tomando antidepresivos o ansiolíticos, o la pepita rosada o alguna vaina. Entonces sí, no joda, qué pena no poder darte una respuesta muy concisa, pero... No, pero está perfecto lo que dices, porque con tantas tristezas, depresiones, ansiedad, trastornos también mentales que hay, pues no todo le sirve a todo el mundo, ¿no? Claro. Y como tú dices, aquí lo más importante es poderlo expresar, poderlo sacar, poderlo sanar de la forma que uno quiera, pero hacerlo, porque si no, sea lo que sea que te sirva a ti, a mí o al otro, lo importante es hacerlo de la forma que yo crea, pero no quedarte con eso, ¿no? Claro. Creo que eso sería como lo más dañino y lo más nocivo para uno, quedarse con eso. Y como última pregunta, Orlando, quiero que nos cuentes en qué estás trabajando ahora, en qué estás trabajando tú ahorita. Bueno, ahorita estoy con un proyecto musical que se llama Los Muñecos Chuecos, que es el momento ahorita como más tranquilo que he tenido en cuanto a composición y música, porque afortunadamente estoy pasando o sea, no tengo muchas necesidades económicas, o sea, tengo lo que necesito, lo que me entra, me sirve para vivir, no necesito más. Y nunca me había sentido en un momento así, porque siempre la música, yo siempre la sometía que era el trabajo y era algo que por lo cual yo tenía que luchar para hacer una vida, para tener una vida. Y la fama ya es una manera por añadidura, porque el ego de uno siempre, mira, imagínate, en esta época de las redes, cualquiera quiere ser famoso. Entonces, ahorita estoy haciendo lo que quiero hacer musicalmente. Me siento muy cómodo, entonces tiene que ver también con tintes del folclore, pero más a un nivel más oscuro, no tan alegre. Letras también que tienen que ver con cuestiones de la mente, a veces recurro a libros de poesía, literatura, cosas antiestablecimiento, más que todo, que casi siempre las vainas antiestablecimiento es porque uno tiene una incomodidad también emocional. Entonces uno se agarra, que entonces uno pelea con el presidente del momento, pero uno realmente está buscando una estabilidad emocional. Entonces ahorita siento que la música me está brindando eso, lo que estoy haciendo. Entonces también obviamente tiene que ver, hay percusiones, entonces estoy trabajando mucho cajas de ritmo análogas, sintetizadores modulares, todo conectado y
y tocando encima con instrumentos reales también y haciendo voces con un amigo. Estamos trabajando en eso. Conocí una pelada bullerenguera también, que también está pasando un momento. Es una pelada muy joven, tiene como unos 26 años, 24, 26, no estoy muy seguro. Y canta increíble, pero también la conocí precisamente en un taller que estuve de sanación de heridas familiares. Y eso fue lo más bacano de ese taller, haber conocido a esa pelada. Igual el taller estuvo muy chévere, sentí que estaba como que había logrado cosas sin quererlo con todo este proceso que he vivido con mi papá. A través de esa experiencia, accidentalmente, he logrado salir a flote y me sentí muy satisfecho por eso, y además de conocerla a ella, que estamos también componiendo canciones bullerengueras, también con cama electrónica y los aparatos que te he contado. Ok, qué chévere ese taller que nos dices, porque pues todo funciona, ¿no? Así como hay muchas personas que sanan por medio de la música, del arte, de la escritura, también hay otras que sanan por medio de la terapia, por medio de retiros, por medio de talleres de autoconocimiento. Entonces, bueno, qué lindo. Eso es un buen consejo para la respuesta de ahorita, la cuestión de exteriorizar lo que uno está sintiendo, y sobre todo en grupo, que no le dé pena a uno contar que está pasándola mal. Que eso es importante, porque ahí tú empiezas a ver en la zona en la que estás, empiezas a ver las palabras escritas. Entonces ya tú empiezas a entenderlas mejor y las empiezas a hacer más amistosas. Te empiezas a encariñar con eso. Sí, exacto. Lo que tú dices de estos grupos de apoyo o hacer algo grupal también tiene mucho peso a nivel de sanación y de liberación. Entonces sí, en eso tienes toda la razón. Bueno, Orlando, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, por haber hablado, por haberte abierto, por haber hablado de tantos temas que muchas veces no hablamos, y menos el género masculino, aunque cada vez esto está cambiando más y esperemos que siga así. Y pues gracias por haber asistido a esta invitación. No, pues gracias a ti por invitarme, muy agradecido. Chéverísimo. Gracias a todos, y bueno, esto fue Café que Sana. Esto fue Café que Sana. Nos escuchamos en una próxima entrega.